es María Herrera, que es abogada de inmigración. Claro, Estados Unidos es un país construido fundamentalmente sobre la inmigración cuando era inmigración. Es decir, cuando la gente llegaba allí a trabajar. De un tiempo a esta parte, allá como aquí, eso ha cambiado. Quizá el término inmigración valga desde el punto de vista jurídico, pero sociológicamente es otra cosa. O sea, es una afluencia de miles y cientos de miles de personas que no se van a integrar en el mundo laboral porque no hay espacio. Bueno, ¿y eso cómo lo lleva un abogado especializado precisamente en arreglar cuestiones de inmigración? Y ahora, ¿cómo es posible ser abogado de inmigración y trumpista a la vez? Pues todo eso María Herrera nos lo cuenta. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, encantados de verte otra vez. Mil gracias por conectar con nosotros y deseando escuchar tu comentario sobre el asunto, tu interpretación. Bueno, la verdad que llegué ayer de Washington, D.C., han sido unos días maravillosos en los que ya se nota un cambio aquí. Efectivamente, ayer empezaron las redadas, ¿no? En las grandes ciudades santuarios, ciudades que protegen a los inmigrantes, tengan o no tengan documentos, hayan o no hayan entrado de forma legal o ilegal, y además aquellas personas que tienen antecedentes penales. Aquí lo que vivimos es que ahora mismo hay una necesidad real por explicarle a la ciudadanía varias cosas. En primer lugar, que Donald Trump sí ha declarado una emergencia en la frontera sur y va a hacer uso de todo, ¿no? De la Guardia Nacional, incluso del Ejército, lo ha anunciado, para sellar la frontera, para detener la sangría que se ha producido en estos años. Pero hay un mensaje tranquilizador en el sentido de que Tom Homan, que es el encargado de la frontera, lo ha dicho claramente, y recordemos que este hombre fue el vicesecretario, el encargado de la frontera, incluso con Barack Obama, que sí es verdad que fue el presidente que más millones de inmigrantes deportó, pero que en el peor de los casos para algunos inmigrantes que nos estuviesen viendo o algunas personas que estuviesen preocupados, lo que tienen que tener clarísimo es que Estados Unidos sigue siendo un país de ley y orden, y ahora más que nunca. Eso quiere decir que se van a emitir una serie de prioridades en cuanto al arresto y puesta en proceso de deportación de aquellos que representen una amenaza contra la seguridad nacional. ¿De quién estamos hablando? De aquellos que hayan cometido delitos agravados, como se llaman aquí, felonies, o aquellos que representen una amenaza a la seguridad nacional porque hayan intentado atentar desde su misma entrada, es decir, escapándose a los controles fronterizos. Aquellos que no se hayan presentado a los juicios que se enfrentaban a una deportación, aquellos que tengan una orden de deportación y no hayan salido del país, permanezcan a escondidas, lo van a tener realmente difícil, porque si algo tenemos claro es que durante los 4 años que estuvo aquí el presidente Donald Trump, que en aquel momento tenía otro fiscal general, yo creo que el fiscal general era Jeff Sessions. Ellos le quitaron muchísima potestad a los fiscales de inmigración para, digamos, sacar los casos de deportación. Lo que le pedía el presidente Trump en aquel momento y le va a volver a pedir es ejecuten y saquen a estas personas cuanto antes si no tienen hijos estadounidenses, si no están casados, si no tienen lo que se conoce aquí como equities, es decir, si no tienen valores, si no tienen pruebas palpable de que van a aportar a este país o han aportado, hay que sacarlo. Eso significa para nosotros realmente que no vamos a tener ningún margen para negociar y los casos nunca se van a cerrar administrativamente, sino que se va a llegar hasta el final de los juicios. Vale, ahora te preguntaré de cuánta gente estamos hablando, pero me imagino que es muy difícil conocer esa cifra. Sí. Pero al hilo de todo esto quería plantearte otro asunto que en Europa, por nuestra naturaleza jurídica, digamos, ha llamado mucho la atención, que es el anuncio, no sé hasta qué punto es anuncio o hasta qué punto es proyecto, que son dos cosas distintas, ¿verdad?, de proceder a la deportación, incluidos de aquellos que hayan nacido en suelo norteamericano. Es decir, que se acabó el ius solis, que se llama el derecho de suelo. Pero hay quien dice que eso, en principio, constitucionalmente no sería posible en Estados Unidos. Lo que él ha hecho ha pasado una orden ejecutiva en lo que él argumenta y defiende una interpretación de la enmienda número 14 de la Constitución de Estados Unidos. Hay argumentos a favor y en contra, estamos seguros, de hecho ya se han interpuesto varias demandas contra esta orden ejecutiva y tiene que haber un desarrollo normativo, un proceso en el que se abre al público para que captar su opinión, incluso se introduzcan, ¿no?, argumentos a favor y en contra. Y lo que quiere el presidente Trump no es deportar
deportar a los niños que no haya, o sea, que nacen aquí, simplemente aplicar un sistema en el que no automáticamente se le va a dar la ciudadanía a menos que tengan un padre o una madre ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Es Ajá. algo que los grupos conservadores venían pidiendo, no es por nada, sino porque aquí, y me vais a entender muy bien, al igual que en España, con otra población, pero el caso de los hispanos aquí en Estados Unidos tiene muchísimos más hijos que los estadounidenses que viven amedrentados con estas políticas del cambio climático, de la Sí, supuesta sí, sí. violencia, el supremacismo blanco y todo este rollo que se han inventado. Y al final lo que sí es verdad es que los estadounidenses tienen menos hijos que los hispanos y muchos grupos conservadores reclaman de que si se les va a entregar la ciudadanía gratis sin pedir nada a cambio a aquellos que entren de forma ilegal y que luego se va a poder inclusive pedir a sus padres cuando tengan más de 21 años, nunca se va a acabar con la inmigración ilegal. Es algo que hay que ver. Yo creo que si ven el vídeo cuando Donald Trump firma esa orden ejecutiva, le pregunta a una periodista, ¿usted cree que de verdad esto va a algún lado? Y él le dice, no lo sé, vamos a ver qué dicen los tribunales. Es una promesa de campaña, una promesa a la Ajá. ciudadanía estadounidense que quiere mantener su mayoría. Está francamente. Mira, luego haré un desarrollo sobre esto, pero no quiero ahora hacerle perder el tiempo a María. Otra cuestión de inmigración te planteo ya y luego te voy a hacer otra pregunta de política más general. Sí. Porque entonces hay que decir que María está contentísima con que haya ganado Trump, hay que decirlo. Pero bueno, Ya era hora. la relativa a la cuestión de la inmigración, además está Pedro Cobo con nosotros esta noche, es lo que acaba de decir la señora Sheinbaum, la presidenta de México, porque ha dicho que los que expulse Trump a México serán recibidos en México si son mexicanos. Los otros, México los echará Claro. también. Esto te da una idea de la cantidad de gente que allí se ha colado perfectamente incontrolada, digo yo, ¿no? No, esto te da una idea de la hipocresía de Claudia Sheinbaum y las mentiras, ¿no? De que Ya. México es un país que acoge. No, los acoge de tránsito porque sabe que le van a dejar su dinerito, que las mafias de tráfico humano, los carteles de la droga se aprovechan, que es la puerta de entrada de la droga mientras los agentes de la patrulla fronteriza tienen que estar asistiendo, como han dicho muchos agentes de la patrulla fronteriza, básicamente cuidando a los niños. Le decía Eduardo Verástegui a Kamala directamente, ¿dónde están los niños, Kamala? 300.000 niños que ustedes no saben ni dónde están. Algunos en bases militares, otros en orfanatos. A mí a veces me llaman las agencias de inteligencia, mire, tenemos esta persona, no creemos que este menor, ¿usted conoce de verdad quién es el padre de esta persona? ¿Le suena este cliente? O sea, lo que está pasando aquí es muy grave, ¿eh? Y les invito a ver los documentales de Project Veritas y Sí. algunos que hemos sacado en Gateway Hispanic. Pero Claudia Sheinbaum, pues claro, ha creado albergues para recibir a los inmigrantes temporalmente. Yo sí creo que México, gracias a Dios, va a tener el pueblo mexicano, no por supuesto la élite política, el pueblo mexicano va a tener una persona y una administración amiga, amigable, que quiere ver también a un México de ley y orden y que si no fuera por la llegada de Donald Trump, pues ya sabemos que el narcoestado mexicano no tiene ninguna solución. Vamos a ver qué pasa, pero Donald Trump le va a apretar las tuercas hasta lo imposible. Vale, y ahora vacía tu corazón como ciudadana norteamericana y cuéntanos todo lo que tienes dentro. Bueno, la verdad, lo que hemos vivido en Washington ha sido maravilloso porque de verdad nos alojamos en el Gaylord National, que es donde se celebra la convención republicana cada año. Cada palabra que dijo el presidente Trump en su toma de posesión, se escuchaban los aplausos, la gente en la calle feliz y la verdad, lamentable la experiencia en Washington, D.C., que es al igual que Nueva York y Los Ángeles, ciudades irreconocibles. Desde tiendas de campaña se permite la violencia, hay un racismo y un miedo por parte de la policía a implementar la ley, se permite el robo, se permite el atraco, pero ¿saben qué? La verdad que la gente lo decía, esto se acabó el día 20 y muchos dudaban de por qué Trump hacía rallies en California, en Nueva York. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que recuperar esos estados y esas ciudades. En Washington, D.C., no saben la violencia y lo peligroso que es Washington, D.C. Yo creo que estamos mucho más seguros en países inclusive del tercer mundo y eso es gracias a las políticas liberales. Y para culminar, la verdad, yo creo que es muy afortunado el comentario de uno de los compañeros que tienes ahí con respecto a toda la vergüenza esta que ha sido los perdones de Joe Biden. Bueno, tenemos un vídeo en el que él hablaba de
Qué triste, ¿no? Que Donald Trump considerase perdonar a no sé cuántas personas, pero él lo ha hecho de una forma preventiva, es decir, sin que nunca hubiesen sido investigados ni puestos frente a un juez. Exactamente, sí. Subvierte en el Estado de Derecho. Lamentable lo que estamos viviendo aquí. Sin embargo, toda la prensa ahora está en un ciclo de información centrándose en los presos, muchos de ellos políticos que sufrieron torturas del 6 de enero cuando aquello fue una encerrona de las propias agencias de inteligencia Ah, de los Estados Unidos. ese compañero al que te referías es Pedro Fernández Barbadillo, que quiere hacerte una pregunta precisamente. Muy bien. Sí, claro. Sí. Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches, María. Felicidades por la alegría que estás teniendo, la verdad. Y te quería preguntar en concreto por una omisión de Donald Trump en sus discursos en el primer día. Entre las docenas de decretos, como aquí los llamamos, que él no ha firmado, está uno que sí firmaban los presidentes republicanos la primera vez que juraban como presidentes, el primer día de su mandato, que era suprimir una orden federal que suprimía el trasvase de fondos de Estados Unidos a las agencias internacionales que promovían el aborto. ¿Qué nos puedes contar sobre este asunto y sobre esta polémica que ha habido en este año electoral a cuenta de la postura de Trump sobre el aborto, que le ha usado la izquierda, cómo no, pues como un martillo? Claro, el presidente Donald Trump ha sido una persona pragmática durante toda su campaña. Sabe que lamentablemente, ustedes nos van a entender muy bien, después del adoctrinamiento, la inyección de falsas noticias sobre el tema del aborto, el asesinato en vientre materno, el pueblo estadounidense, sobre todo las mujeres estadounidenses, yo las ataco directamente porque viven completamente amedrentadas por una realidad que no existe, ¿verdad? O sea, el decir que se nos están quitando derechos y pensar que somos un colectivo que debemos ser supremacistas, pues es realmente repugnante, ¿no? Que mejor que defender los derechos de los no nacidos y de los más débiles en esta sociedad, muchas de ellas mujeres, efectivamente, que pueden ser maltratadas o violadas por muchas de las personas que dejan entrar en este país. Esta misma semana ha sido la marcha pro vida. Llama la atención, efectivamente, que no se haya firmado y se está estudiando el porqué, pero Donald Trump sabe y aprendió la lección de una forma dura, que en las elecciones de medio término el Partido Demócrata, que gasta siempre 3 veces más en lo que gasta el republicano en las campañas, perdieron las elecciones de medio término por el tema del aborto. Él está considerando toda esta información, pero no me cabe duda de que personas como J.D. Vance y todos sus asesores y personas cercanas que son realmente pro vida van a terminar de hacer las cosas bien. Y estamos a las expectativas de las políticas. Él sí se ha comprometido a no pasar una ley federal contra el aborto, pero eso va en la línea de que precisamente tardamos muchos años en devolverle la posibilidad de votar a los diferentes ciudadanos de los estados. Por lo tanto, respeta el federalismo y respeta la decisión de un tribunal supremo al cual Biden ha pisoteado. Don Pedro Cobo. María, un gusto volverte a ver. Sí, claro, Pedro. Oye, ¿cómo está recibiendo la comunidad cubana? Si no mal recuerdo, vives en Miami, ¿no? Así es, en Miami estoy localizado. ¿Cómo estas medidas, vamos a llamarle, contra la inmigración ilegal, cómo la está recibiendo los cubanos ya instalados, los que ya tienen la Green Card o que ya son ciudadanos? ¿Cómo lo están recibiendo? Bueno, los que están ya aquí instalados, ellos han votado masivamente por Trump. Vimos los resultados en el condado de Miami-Dade. Florida era un estado que se llama aquí Purple, ¿verdad? Morado. No, votaron mayoritariamente por Donald Trump y apoyan las medidas de Donald Trump. Yo tenía hace un par de años un programa en el que lo titulé el dilema hispano. ¿Y por qué? Porque efectivamente el tema de la inmigración es un dilema para muchas personas, entre ellos las personas, los ciudadanos cubano-americanos, que si bien quieren mano dura y por supuesto quieren ley y orden en este país, tienen a sus ciudadanos, a sus parientes más cercanos pendientes de un hilo, de un parol humanitario o de una entrada en Estados Unidos huyendo de los regímenes totalitarios, en este caso de la Cuba díaz-canelista. Lamentablemente ha habido muchas personas que han sido pilladas en cámara, captadas en cámara en el país en el que tú trabajas, a veces creo, Pedro, en México, sí. Cuando se rescindió el parol humanitario. Pero miren, la verdad es que el exilio cubano siempre es un ejemplo de comprensión de lo que son políticas estadounidenses, son patriotas, respetan la ley y el derecho y pues si les gustaría que sus familiares, les gustaría realmente que sus familiares siguieran llegando, lo quieren, también entienden que tiene que ser de una forma legal y ordenada y no mezclándose con narcotraficantes, violadores y personas que vienen de países que patrocinan el terrorismo.
María Herrera, mil gracias por estar con nosotros esta noche y hasta una próxima conexión, porque me da la impresión de que trabajo vas a tener mucho a partir de ahora. Sí, claro que sí. Ya estamos en seminarios en Washington, D.C., en New Jersey, hablando con muchísimos, inclusive personas políticos que quieren saber qué está pasando. Pero el mensaje es de calma. Si usted no es un delincuente, no es un terrorista, como yo le digo siempre a los inmigrantes, preséntense a sus juicios, no evadan la ley y el orden. Y yo creo que lo mantengo. Este es uno de los países más generosos del mundo. María, mil gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Fuerte abrazo. Buenas noches, María Herrera, desde Miami.